una manera especial y sin dar de una manera especial. Yo le he pedido para este día al pastor Gustavo Herrera, que viene con su esposita, es una preciosa pareja, que han servido al Señor por muchos años. Hemos tenido el privilegio de tenerlos ya aquí en varias ocasiones y seguramente tendremos la bendición de tenerlos mucho tiempo más. Pastor Gustavo y su amada, muy bienvenidos. Un saludito para ellos. Venga, Pastor Gustavo. Él junto a su esposa han servido al Señor por muchos años, tiene un hijo que recién ingresa al pastorado. Es una bendición, es una familia muy linda, muy especial, la de este siervo del Señor. Así que ya lo hemos tenido en otras ocasiones y hemos sido muy edificados, muy bendecidos. Pastor Gustavo, me honra tenerle con nosotros en esta mañana. Me honra con invitarme a... Muy bienvenido, mi pastor. Que Dios les bendiga. Oro al cielo que el Espíritu Santo esté dirigiendo sus corazones y sus mentes a la bendita y gloriosa palabra de Dios en este momento. Siempre que tengo esta oportunidad, confieso que me acompañan 3 sentimientos de gratitud profundamente. El primer sentimiento de gratitud es al Dios misericordioso que me llamó al servicio de su bendita causa y que por 55 años todavía me permite traer su palabra para gente como ustedes, tan preciosas, tan sedientas y hambrientas de la palabra de Dios. El segundo sentimiento de gratitud es hacia el pastor, la familia pastoral, que me conceden el privilegio de ocupar este lugar que realmente no se le cede a cualquiera. Aquí se paran personas especiales y yo no soy especial, sencillamente que aquí se le cede el lugar a personas de confianza y doy gracias al pastor por ese sentimiento de confianza. Y un tercer sentimiento de gratitud hacia ustedes, que vienen para escuchar a alguien que en muchos de los casos no conocen, tal vez es primera vez que me ven, y sin embargo depositan un buen grado de confianza en esperar que haya palabra de Dios. Y yo confío no defraudarlos en esta mañana frente a la palabra de Dios. Voy a que abramos la Biblia en el Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan capítulo 4. La historia es bien conocida, se conoce como Jesús y la mujer samaritana, como el Señor tomó el camino para ir de un lugar a otro y dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. La historia es conocida, así que yo les invito a omitir la lectura desde el versículo 1, pero la reflexión vamos a tomar desde el versículo 1. Pero en términos más específicos, vamos a tomar desde el versículo 19 hasta el 24. Y siempre me gusta que ustedes como asistentes, como escuchas, también participen. Yo no sé con qué tanto ánimo han comenzado el año para participar en el culto. Y no sé si los que predican aquí los tienen acostumbrados a que participen, o solo yo vengo aquí a exigirles. Pero no es exigencia, hermanos, es que el título del cual nos vamos a ocupar lo estamos llamando ingredientes para una mejor adoración. Repito, ingredientes para una mejor adoración. Y ha salido justamente del pasaje que les dije, versículo 19 hasta el 24. Yo voy a leerlo. Y por favor ustedes cuenten las veces que en estos versículos está el verbo adorar. Y entonces nos va a servir para ratificar
el pensamiento que quiero compartir, que se llama Ingredientes para una mejor adoración. Comenzamos en el 19, entonces la Biblia dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bendita y gloriosa palabra de Dios. Espíritu Santo, te doy gracias por esta palabra tuya. Palabra que hoy todavía tiene vigencia, a pesar de los años transcurridos, porque sencillamente se marchita la hierba, se seca la flor, pero tu palabra permanece para siempre. Esta es palabra tuya, Espíritu Santo, y este pueblo tuyo está anhelante de escuchar tu voz. Te doy gracias porque me usas todavía como vocero de tu palabra para tu pueblo. Abre la mente y el corazón y ayúdalos a entender lo que tienes esta mañana para sus vidas. Oro en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántas veces contaron el verbo? Bueno, yo le recomiendo que en la casa lo lea más detenidamente y con un lapicito y con algo, usted lo va chuleando hasta encontrar el número exacto. Porque ni hay 12, ni hay 10, ni hay 9, hay 11. Así que sacaron 10 los que... 11, sacaron 10, un puntaje de 10 los que dijeron 11, los que encontraron 11. Y por supuesto saldrán a vacaciones cuando sea su tiempo en esta escuela bíblica que estamos comenzando hoy. ¿Cómo dije que llamábamos la reflexión? Está extractado del mismo pasaje. Noten ustedes que en 4 o 5 versículos 11 veces está el verbo adorar. Porque para Dios el adorar es algo de mucha importancia. Pero les dije que comenzaríamos desde el versículo 1 hacia adelante, solo omitimos la lectura, pero a manera de introducción vamos a tratar de contemplar algo del punto de vista, diríamos, geográfico, religioso y político también, y también algo racial, para mirar la razón por la cual el Señor Jesucristo empieza a exigirle a esta dama y empieza a mostrarle la diferencia entre lo que ella estaba haciendo para adorar al Dios que ella pensaba conocer y la manera como verdaderamente se adora a Dios. Cuando abrimos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que la parte geográfica a nosotros nos enseña mucho. Entonces la parte geográfica nos dice que en este extremo sur estaba la provincia de Judea, en el extremo norte estaba la provincia de Galilea y al medio estaba la provincia de Samaria. Y dice el versículo 4, bueno, desde el 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea, les dije el extremo sur, y se fue otra vez a Galilea, el extremo norte. Versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. La historia nos dice, y la geografía nos lo confirma, que por la enemistad que había entre ellos, note si usted va conmigo al versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿qué le dijo la mujer samaritana? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una rivalidad, y había una rivalidad geográfica, y había una rivalidad política, y había una rivalidad racial, y también había una rivalidad religiosa, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué no se trataban entre sí? Dice otra vez la historia y la geografía que para pasar de este extremo del sur al norte, ellos daban la vuelta bien por el río Jordán subiendo, o bien por este lado por donde queda el mar Mediterráneo. Consulte sus mapas al final de las Biblias en casa y ustedes van a encontrar con más claridad lo que yo les estoy diciendo. Lo estamos haciendo ahora a manera de introducción. Posiblemente Nazaret era la capital de Galilea, Samaria era la capital de Samaria y Jerusalén era la capital de Judea. Y cada una de estas provincias tenían sus gobiernos propios. Por lo menos cuando se escribió el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, estaban bajo el Imperio Romano, pero habían divisiones político-administrativas bien definidas. Nos dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué tenía Jesús en Samaria que le era necesario pasar? ¿Se le había olvidado algún paquete de papeles muy importantes que tenía allí en alguna casa? Y justamente el camino pasaba por un lado de la ciudad de Samaria. No tenían que entrar. Ahora, Samaria es la provincia y Samaria también se llama la ciudad capital de Samaria. No era necesario entrar a la ciudad de Samaria pasando por la provincia de Samaria del sur hacia el norte. Pero la Biblia dice que a Jesús le era necesario. La rivalidad, como dice el versículo 9, samaritanos y judíos no se tratan entre sí, venía de tiempo muy atrás. Yo le dejo como tarea para que en su casa usted busque en Primera de Reyes capítulo 16 que había una situación político-administrativa. En Esdras capítulo 4, en Nehemías capítulo 4, nos presenta una problemática de tipo religioso. Cuando Nehemías trató de construir los muros, entonces algunos samaritanos se ofrecieron para ayudarle. Y Nehemías dijo, no, yo no los necesito. Porque ya había una rivalidad. Y había una rivalidad religiosa y había también una rivalidad racial. ¿Por qué racial? Porque ustedes saben por la historia bíblica que los pueblos de Dios, el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Samaria fue llevado cautivo primero para Siria y después Judá fue llevado cautivo para Babilonia. Cuando fue llevado Samaria cautivo para Siria, entonces trajeron mucho pueblo de Siria para habitar en Samaria, de tal manera que la raza se mezcló. Y así lo encuentra usted en Nehemías y en Esdras, el desarrollo de esta parte histórica. Entonces, por eso los judíos empezaron a despreciar a los samaritanos y los samaritanos siguieron haciéndose despreciar por los judíos y despreciando también a los judíos. Esto hace entonces que se haga realidad lo que dice el versículo 9, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Cuando la Biblia nos dice que al Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria, pregunto si se le quedó algún paquete de papeles importantes, o tenía que entrar para calentar su lunch, su fiambre, su almuerzo, y porque ya hacía rato estaban caminando. Bueno, nada de eso. Nada de eso. Cuando la Biblia dice y le era necesario pasar por Samaria, es porque al final del capítulo 4 del Evangelio San Juan nos da la razón. Él dice, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y justo en Samaria había una mujer que estaba perdida.
Y el Señor conocía muy bien su plan, su proyecto y el plan de Dios para esta mujer y para su pueblo, que eran los samaritanos. Entonces, por eso le era necesario pasar por Samaria. Y al llegar a Samaria, entonces se encuentra en la narración que usted tiene del versículo 10 en adelante del capítulo 4 de San Juan. Y llegamos al capítulo 19 para entrar, digamos, en materia, para desarrollar el tópico que les estoy presentando. Ingredientes para una mejor adoración. El diálogo nos dice que Cristo empezó a hablar con ella pidiéndole un poco de agua y ella le dice, bueno, no tengo cómo, no tengo. Y Jesús le ofrece agua de vida y ella le dice, bueno, pero no tienes una vasija para sacarla. Y el Señor entonces, como le era necesario pasar por Samaria para salvar a esta mujer y salvar todo el pueblo samaritano, entonces le dice, si tú le pides a Él, Él te dará agua de vida eterna. Y esta agua de vida eterna que Cristo ofrece es la que usted y yo hace algún tiempo bebimos, y que nos permite, por la gracia y la misericordia de Dios, entrar en adoración para Él. Pero que de pronto, igual que la mujer samaritana, lo estamos adorando sin saber cómo lo estamos haciendo. Sin duda alguna y sinceridad, por supuesto, y eso es respetable, claro está. Pero esta señora había entrado en crisis, digamos, religiosa y espiritual. Estaba viviendo esta situación, inclusive en crisis moral. Porque en sus diálogos, cuando ella le dice, deme de beber, y el Señor le dice, sí. En el verso 16 la Biblia dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. El Señor empieza a desafiarla en relación con la adoración, entrando en el conflicto familiar en el que ella se encontraba. 16. 17 dice, respondió la mujer. ¿Qué respondió la mujer y le dijo? No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y comienza desde el verso 19 hasta el 24 digamos, la abundancia del verbo adorar, que es lo que me llevó a mí a la reflexión personal y que pude escribirlo aquí y traerlo para ustedes en esta mañana. Ingredientes para una mejor adoración. Un primer ingrediente para una mejor adoración es un concepto claro, es una definición clara de la santidad. Esta señora le dice a Jesús, me parece que eres profeta. Esta señora entra en reconocimiento, ella empieza a sentir la dirección del Espíritu Santo sobre su vida y empieza a identificar, empieza como a darse cuenta que Cristo es el Mesías. Así lo dice claro la palabra de Dios. Dice en el versículo 19, le dijo la mujer, ¿qué le dijo? Señor, me parece que tú eres profeta. Algo así como si viéramos a alguien que viene con unas cuantas herramientas a la cintura, en algún arnés, en alguna correa, y entonces decimos, me parece que este es electricista. Por lo que podríamos captar en su indumentaria y en el equipo de herramientas que traía. Y ella le dice, verso 19, me parece que tú eres profeta.
Luego en el verso 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Ella deja su cántaro y ella va a la ciudad y todavía no estaba convencida, pero dice, me parece que este es el Cristo. Muy bien, entonces el primer ingrediente para una mejor adoración es un concepto claro de santidad. Esta dama estaba adorando a Dios, ella estaba creyendo adorar a Dios, pero hay dos cosas aquí que deben hacernos entender a nosotros que ella no estaba muy bien en su vida de santidad. El primero es la moralidad. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes. ¿Cuánto hacía que había dejado el cuarto? No narra la palabra, ¿no es cierto? Ni es tan básico y tan interesante, digamos. Pero el Señor refleja sobre ella su situación moral. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes. Entonces ella no estaba clara en relación con su situación moral. Un segundo aspecto para darnos cuenta que su vida no era la mejor en cuanto a la santidad es el sentido de la mentira. Lea conmigo verso 17, dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ella entonces estaba expresando una mentira. Le dice a Cristo, no tengo marido. Y Cristo, conociendo como lo conoce absolutamente todo, Él le dice, bueno, el que ahora tienes. Entonces sí tenía un esposo, sí tenía un marido, sí tenía un hombre con quien hacía vida conyugal, con quien hacía vida marital. Así que tenemos por lo menos 2 cosas que nos hacen entender que esta señora no tenía una vida de santidad relacionada con la adoración a Dios. Por lo tanto, ella lo estaba adorando, pero sin un convencimiento claro de la necesidad de una vida santa, de una vida santa. Sin embargo, ella estaba adorando a Dios, porque ella en el diálogo con Jesús le dice Jesús, ni en este monte ni en Jerusalén. Y le dice Jesús, ustedes adoran en este monte, nosotros adoramos en Jerusalén. En ella había un concepto de adoración a Dios, pero que no era claro. Sin duda cantaba gloria a Dios. Sin duda ella allá en la congregación en Samaria decía, ¿quién vive, hermanos? Y a su nombre. Tal vez ella hacía esto con frecuencia. Especulo sin duda alguna, hermanos. Pero no tenía una vida santa de claridad hacia la gente que lo rodeaba. Es el primer ingrediente, hermanos. El segundo ingrediente para una mejor adoración es el conocimiento. Leamos versículo 19 y versículo 22. Dice el 29, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Leamos el 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice Cristo a la mujer. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces en esta dama había un sentido de adoración hacia Dios, pero sin saber qué era lo que estaba haciendo. Le faltaba a ella un ingrediente que yo lo he llamado el conocimiento. Ella estaba adorando a Dios por emocionalismo. Me parece que tú eres profeta. ¿Hasta dónde usted y yo venimos a adorar a Dios o en casa lo adoramos solo por emocionalismo? No por un conocimiento claro de lo que Él es. El versículo 20 nos dice, léalo conmigo, nuestros padres adoraron en este monte. Entonces yo por esta frase deduzco que la mujer adoraba a Dios más por tradición que por convicción personal de adorar a Dios.
Yo no los conozco a ustedes, a muchos o casi a todos, no los conozco. Así que no sé si usted es de familia cristiana o usted nació en la vida cristiana solo hace 6 meses o 1 año. Pero es bien posible, hermano, escúcheme, es bien posible que usted entre a un concepto de adoración como lo están haciendo las gentes de aquí. Es decir, usted entra por esa puerta y usted ve que la gente alza la mano izquierda, la mano derecha y dicen gloria a Dios. Entonces usted dice, aquí hay que hacerlo así. Y usted comienza a hacerlo así. No está mal, no estoy diciendo que eso está mal hecho, no. Pero mi hermano, usted está haciéndolo por tradición, usted está haciéndolo por emocionalismo y no con una convicción clara e interna, tanto de santidad como de conocimiento. Conocimiento por lo menos de la propiedad divina. Usted y yo estamos aquí ni siquiera pagando arrendo. Usted y yo estamos aquí porque dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando yo llegué aquí hace 75 años, esto ya estaba. Así que yo llegué a disfrutar de lo que Dios ya había hecho, de lo que Dios había perfeccionado. Esta mañana venía en el taxi y yo vivo por el sur, Colinas del Sur, por allí vivo. Cogimos un taxi, yo venía con Beima y dije, Señor, qué bueno eres. ¿Cómo me has regalado esta carretera? Y el taxi venía a buena velocidad. Señor, me has regalado hoy este taxi para yo ir a donde voy a predicar. Y me has regalado esta carretera para yo transitarme por ella hasta donde voy a ir a predicar. Porque ya todo esto estaba hecho cuando yo llegué, hermanos queridos. No sé si a usted le tocó hacer mucho de lo que ahora tiene Ibagué, pero yo dudo. Yo creo que si la Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, es porque usted y yo pocas acciones o ningunas acciones tenemos en la propiedad llamada tierra. En el globo terráqueo no tenemos nada, absolutamente nada. Por eso la verdadera adoración, el segundo ingrediente para una mejor adoración es entonces el conocimiento de la propiedad divina, es el conocimiento de la gloria de Dios. La Biblia dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y al firmamento anuncia la obra de sus manos. Repito y le ruego que me excuse, cuando yo llegué aquí hace 75 años, ya la gloria de Dios en los cielos estaba. Yo no tuve que hacer nada, solo tuve que empezar a reconocerla. Y entonces el conocimiento de esa gloria de Dios me lleva a inclinarme, me lleva a doblar todo mi cuerpo, a doblegar todo lo que soy para glorificar, adorar, exaltar y engrandecer su nombre. Porque solo Él lo merece. Es decir, es tener un conocimiento de esa propiedad de Dios, de esa gloria de Dios, tener un conocimiento claro de esa soberanía de Dios. La Biblia dice, a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. La respectiva tragedia que a mí me sucedió hace 15 días, o 6 meses o 1 año, sin duda no lo entiendo, mi querido hermano. Y tal vez usted tampoco lo entiende. Pero cuando yo hablo la Biblia y me está hablando de la adoración a Dios, es sencillamente reconociendo su soberanía. Repito, soberanía de Dios. Señor, lo que hagas, Señor, lo que permitas, Señor, lo que suceda bajo tu mano soberana, bajo la voluntad de tu mano santa, es bien hecho. No es fácil decirlo, todavía es más difícil reconocerlo y es más difícil todavía adorarlo frente a circunstancias demasiado negativas que a nosotros del punto de vista humano nos rodean.
Pero ese es el segundo ingrediente, tener conocimiento claro de la soberanía de Dios. Pero tener también un reconocimiento claro del Dios de la gloria, de sus atributos absolutos, de sus atributos soberanos, de sus atributos morales, de sus atributos relativos, de todo lo que Él es. Y cuando yo entonces reconozco por la revelación de la palabra todo lo que Él es, entonces cada día yo voy a estar muy, muy, muy pequeño. Y tengo que hacer mía las palabras de Juan. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y así es, mis hermanos, una verdadera adoración, un ingrediente para una mejor adoración es reconocer los atributos de Dios. Pero también es necesario, hermanos, reconocer el tiempo de Dios, el tiempo divino. Lea ahora conmigo el versículo 23, por favor. Están en el diálogo la mujer y Jesucristo. Y el versículo 23 nos dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Repito, 23, mas la hora viene y ahora es. Hermano, el segundo ingrediente para una mejor adoración es reconocer el tiempo divino, reconocer el tiempo de Dios. Cristo le dice a la mujer, y ahora es. ¿Y qué hora es? ¿Qué horas eran cuando Él dialogaba con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, allí camino a Galilea? ¿Qué hora es cuando en la madrugada y el amanecer? ¿Qué hora es cuando en el atardecer o en la media mañana o a cualquier hora sea tiempo de adorar a Dios? Hermano, que Dios le bendiga y respeto su convicción, por supuesto. Usted viene aquí a adorar a Dios. Ustedes vinieron al culto de las 7. El pastor me dice que hay otro a las 10 y a las 9. Gracias, que hay otro a las 9 y voy a predicar en los dos. ¿Qué hora es? Usted dirá, no, pues son las 8:15 ya en este reloj y en mi mentiroso también, y aquí en este otro que no es tan mentiroso igual, porque ese está santificado, es el reloj de la iglesia. Pero cuando el Señor Jesucristo dice, viene la hora y ahora es porque esa es la hora de adorar a Dios. Es el conocimiento claro de que la adoración a Dios no tiene tiempo asignado. No tiene tiempo asignado. Entonces es el conocimiento de la hora de Dios. También es el conocimiento del lugar de Dios. Lea conmigo versículo 21. Vaya al 21, hermano. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le dije que es conocer primero el tiempo de Dios, y ahora es. En segundo lugar, conocer el lugar de Dios. ¿Y cuál es el lugar de Dios? ¿Cuál es el lugar perfecto para adorar a Dios? Bueno, este de la calle que es aquí 38, con carrera 78. Bueno, este es uno de los miles de millones de lugares para adorar a Dios. Este es uno de esos, pero no es el único. Le dice Cristo, mujer, créeme que la hora ha llegado cuando ni en este monte, porque estaban cerquita al monte Gerizim, allí en la provincia de Samaria, pero ni en este monte ni en Jerusalén. El Señor Jesús, como judío, adoraba en Jerusalén. Y la mujer,
como samaritana, adoraba en el monte Gerizim. Y entonces Cristo le dice, ya llegó la hora, cuando hay que tener conocimiento claro de adorar a Dios, ni en este monte, ni en Jerusalén, sino donde te encuentres. Dios es absolutamente soberano, omnipotente, omnipresente, y merece toda la adoración donde quiera que sea. Gloria a su nombre. Él merece toda la adoración. Recuerda entonces conocer el tiempo divino, conocer el lugar divino, el lugar de Dios, y por último y tercer lugar, conocer la historia divina. Lea conmigo el versículo 22, hermano, por favor. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hermanos, es conocer la historia de la salvación, es conocer que el Cristo de la gloria se encarnó y que Dios usó soberana y amorosamente a un pueblo llamado Israel, a un pueblo llamado los judíos, para que viniera a vivir aquí en la tierra el Hijo glorioso del Dios eterno. Por cierto, hace poquitito, 15 días, 20 días, celebramos lo que se conoce como el nacimiento de Cristo Jesús, la Navidad, donde hay muchos colores, luces de todos colores, donde nos obsequiamos cosas el uno con el otro, precisamente como un gesto de gozo, porque ha nacido el niño Jesús. Conmemoramos, celebramos el cumpleaños de Jesús. ¿Por qué? Si no tenemos un conocimiento claro, hermano querido, del nacimiento de Jesús, si no tenemos un conocimiento claro que la salvación viene de los judíos, entonces nosotros no estamos adorando a Dios como Él lo merece. Lo estamos haciendo por tradición, lo estamos haciendo por emocionalismo, pero no le colocamos el ingrediente del conocimiento claro de la historia de la salvación. Hermano, el tercer ingrediente, hemos visto dos, el ingrediente de la santidad, el ingrediente del conocimiento, y el tercer ingrediente lo encontramos en el versículo 21. Vaya conmigo al versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mujer, créeme. El tercer ingrediente, yo lo he llamado, es el ingrediente de la fe. Hermano, si usted no cree, les ilustraba hace un momento que si usted comenzó a entrar a este lugar y al entrar por este portón, usted vio que la gente alza la mano izquierda, la mano derecha, que la gente se arrodilla, que la gente sube aquí y baja de aquí, y usted dice, hay que hacer igualito que como ellos lo están haciendo. Yo no estoy condenando eso, por supuesto que no, hermano querido, pero usted está entrando en un área de adoración a Dios sin conocimiento claro, sin fe. Cuando Lázaro falleció, sus hermanas invitaron a Cristo para que viniera desde antes del morir, pero él se hace el olvidadizo, pues está en su derecho, él es el dueño de María, de Marta, de Lázaro, de Gustavo, de Antonio, de Lucila, de Raimundo y todo el mundo. Entonces él se demoró 4 días más. Cuando llegó ya estaba muerto. Y cuando llega para resucitar a Lázaro, le dice Marta: Señor, hace 4 días. Es mejor, Señor, que no se meta en eso, porque ya 4 días. Y le dice Cristo: mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano,
la acción de la fe. Dice en Hebreos capítulo 11, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De tal manera que si yo vengo para adorar a Dios, de tal manera que si yo adoro a Dios en el viaje de aquí a donde voy a ir, de tal manera que si yo adoro a Dios a la 1 de la mañana que tengo algún insomnio, de tal manera que si yo adoro a Dios, hermano, estoy creyendo en su totalidad, estoy creyendo en todas mis convicciones personales, en todas mis convicciones espirituales, que hay un Dios eterno, que Él es eterno. Créeme, le dice Cristo a la mujer, créeme, le dijo en versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene. Y ya llegó la hora, por eso hablamos del tiempo de Dios y hablamos del lugar de Dios, ni en este monte ni en Jerusalén. Y ahora hablamos de la hora de Dios. Es decir, la fe es un testimonio de adoración, es una palabra de adoración y es un sacrificio de adoración. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De tal manera que nuestra adoración tiene que ir acompañada de un verdadero sacrificio a Dios. Y no solamente de aleluyas. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, aleluya, gloria a Dios. No hay que quitar estas frases, estas palabras, no estoy diciendo eso. Pero, hermano, tiene que ir acompañada la acción con una convicción profunda de conocerle a Él como solo Él es. El cuarto ingrediente, mi hermano, lo encontramos en el versículo 22. Leamos el versículo 22 de Juan capítulo 4. El 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hermano, el cuarto ingrediente para una mejor adoración es un amor y una convicción profunda de lo que contiene la palabra de Dios para nosotros. Repito, el cuarto ingrediente es un amor y una convicción profunda. Adoramos lo que sabemos. Ustedes que son conocedores de la palabra han leído el libro de los Hechos y pasando por allá por el capítulo 17, la historia misionera de Pablo, nos dice Pablo narrando, o el doctor Lucas que escribe el libro de los Hechos, nos dice que Pablo se quedó en Atenas y empezó a recorrer la ciudad. Él no estaba de turismo por allí, pero estaba de misionero y empezó a recorrer las calles de la ciudad. Y de pronto llegó a un lugar donde había un templo y le dio por entrar. Y en ese templo decía, al Dios no conocido. Eran muy religiosos los griegos. Y allí en Atenas Pablo pasó esa experiencia. Y encontró para los griegos un Dios no conocido. Pero los griegos le tenían un altar. Pero los griegos venían y le adoraban. Pero era un Dios no conocido. Aquí la dama, llamada como la mujer samaritana, tenía una experiencia similar. ¿Por qué? Porque ella venía a adorar en este monte, pero no sabía a quién adoraba. Nuestros padres adoraron aquí. Ella lo hacía por tradición. Ella lo hacía porque sin duda sus abuelos tal vez, sin duda sus padres, dice ella, adoraron aquí. Y yo me he metido a esa misma tradición y vengo aquí para adorar a Dios. Pero no había en ella ninguna convicción en cuanto a sus sentimientos. La Biblia dice con claridad, y le dejo como tarea que usted lo consulte en Deuteronomio capítulo 6, en Marcos capítulo 12, dice, y adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a su prójimo como a ti mismo. Hermano, en estas
en estos mensajes de Marcos capítulo 12 nos está dando a entender el Señor que debe haber un profundo sentimiento en nuestra vida para adorar al Señor. Sentimientos también con emociones. Es decir, si yo siento alzar las manos, pues álzalas, hermano. Si yo siento arrodillarme con toda reverencia. Con toda reverencia, arrodíllate, ponte en pie, como sea. Pero tienes adentro la convicción que estás frente a un Dios que es dueño de todo cuanto existe. Porque de Él es la tierra y su plenitud. Que estás frente a un Dios que revela su gloria a través de los cielos. Porque la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la Biblia dice, todo lo que respira, alabe al Señor, adore al Señor. Y yo disfruto de la respiración. Entonces, Señor, te adoro. El quinto ingrediente está en los versículos 23 y 24 de Juan capítulo 4. Vamos allá, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mi hermano, el cuarto ingrediente para tener una mejor adoración es hacerlo en espíritu. Claro que también está el cuerpo, indudablemente. Y usted encuentra en la Biblia que hay que hacer una conjugación de las acciones físicas, como por ejemplo levantar la mano y decir, Señor, gloria a tu nombre. O sencillamente la otra mano y decir, aleluya a tu nombre. O sencillamente darle un beso santo al hermano Cantalicio o a la hermana Clodomira y decirle, hermano, que Dios le bendiga. Esos son acciones. Esas son las emociones que me llevan a mí a saludar a otro en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y lo estoy haciendo con el cuerpo, por supuesto. Pero también dice la Biblia que lo debe adorar en espíritu y en verdad. Entonces debe haber en nosotros una convicción profunda de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, este es un himno hermosísimo. Se conoce como el himno nacional de la Iglesia Evangélica en todo el mundo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Y sigue la canción. Usted le está diciendo al Señor en la canción que al contemplar los cielos, ¿de veras lo contempla? ¿O solamente porque los hermanos que dirigen aquí y dicen vamos a cantar el número 15 y aparece en la pantalla, usted va a unirse? Es igual a entrar por allí y empezar a hacerlo por emociones. No hay una convicción profunda que Él es el dueño de todo cuanto existe. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. ¿Sí contaste 1000 estrellas anoche? Bueno, en tiempo de invierno no es fácil porque las nubes las tapan. Pero yo te aconsejo que en tiempo de verano. ¿Te diste cuenta el eclipse que hubo hace poco? No fue visible aquí, pero no importa. Visible o no visible, sucedió el eclipse. ¿No es obra de Dios? ¿No me enseña la Biblia que eso hace parte de lo que Él es en su esencia? La manifestación de los seres celestes, de los cuerpos celestes. Claro, hermano. Entonces allí entra mi espíritu a adorar a Dios. Pero también mi cuerpo, mis emociones, y están adorándolo a Él. Ahora versículo 23 y 24, el último ingrediente, que sería el sexto, es la verdad. Yo debo entender entonces que al adorar a mi bendito Dios, tengo que hacerlo en verdad.
Y no solo en verdad del punto de vista de la definición del verbo adorar, que es como quien inclinarse, ¿no es cierto? Y decir, Señor, yo me inclino delante de ti, Señor, reconozco tu grandeza. Esa es solo una parte, mi querido hermano, pero la otra parte es toda la acción de tu diario vivir. Yo no sé a qué hora te levantaste hoy. Yo tuve que hacerlo un poco más temprano porque, por un lado, por lo viejo que ya estoy, generalmente 5:30, 6, pero por otro tenía compromiso de estar aquí temprano. Pero hermano, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Contemplas el cielo? ¿Contemplas las estrellas? Ahora, para contemplar otras estrellas que no son las mismas que vemos, tendrías que levantarte a las 2 o 3 de la mañana en una noche de verano. Esas no se ven a las 9 de la noche. Usted sabe que nosotros vamos para allá y los astros vienen para acá. No son las mismas de las 10 de la noche, las de las 3 de la mañana. Si quiere contemplar nuevas estrellas, sin que seas un astrónomo, no, pero hay algunas visibles. Y luego de contar 1000, el firmamento y las estrellas 1000. Acabas de cantar que lo adora porque hay 1000 estrellas. Por supuesto son más de 1000, yo quiero dejar eso claro. Y no estoy aquí para contrarrestar los astrónomos que nos dicen que son incontables. No, hermanos. Pero, ¿lo adoras por esas 1000 que alcanzaste a contar? Mi querido hermano, el último ingrediente es el ingrediente de la verdad, la palabra. El Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 17, el verso 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y aquí con la mujer samaritana el Señor le dice, ahora es, y este es el lugar, ni en Jerusalén ni en este monte adorarán al Padre, porque los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es venir a adorarle con la convicción profunda que es un Dios glorioso, eterno, omnipotente y soberano. La dama esta lo estaba adorando, pero recuerden ustedes que estaba a falta de santidad, estaba a falta de conocimiento y estaba a falta de otros factores que usted y yo bien podríamos conseguirlos bajo la dirección del Espíritu Santo para una mejor adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Espíritu Santo, una vez más te doy gracias por esta palabra tuya. Gracias, Señor. La he entregado como tú me la has dado. Te pido ahora que hagas mella en cada mente y en cada corazón, y que aquí en adelante cada hijo tuyo haga para ti una mejor adoración. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Por